Entonces vamos a seguir trabajando con la parte algebraica. Y como ya sabemos que es un término, ya sabemos que es una expresión algebraica, pues ahora vamos a trabajar la parte de términos semejantes, ya que conocer términos semejantes es lo que nos sirve para entrar a trabajar directamente las operaciones con expresiones algebraicas. Entonces vamos a comenzar hablando sobre un término semejante. Y un término semejante tiene dos características que no van a cambiar nunca. O sea, dos reglas. Términos semejantes, o sea, se van a considerar términos semejantes a los que tengan la misma literal, ¿sí? Que tenga la misma literal y que tenga el mismo exponente. Esas son las dos características que va a tener siempre una reducción de términos semejantes. Usted lo que tiene que ver entonces es que siempre tenga la misma literal y el mismo exponente. Por ejemplo, si yo tengo la expresión a la 3 negativa y aquí tengo menos un quinto de a la 3, pues esto se considera término semejante. ¿Y por qué son términos semejantes? Porque solo son dos reglas las que necesito. Que tenga la misma literal, o sea, la misma letra o mismas letras, y que tengan los mismos exponentes, en este caso a la 3 y a la 3. Esto es lo que a mí me interesa saber o conocer para decir si son o no son términos semejantes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de un término semejante, que tenga la misma literal y tenga el mismo exponente. Ahora vamos a pasar a trabajar la reducción de términos semejantes. Y es que para poder trabajar, como ya lo habíamos mencionado también en el video de las leyes de la potencia y de la radicación, los términos semejantes se van a poder simplificar siempre y cuando tengan esas dos condiciones. Porque volvemos al ejemplo de las manzanas con los bananos. No podemos sumar dos frutas diferentes. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, con la reducción de términos semejantes, lo que tenemos que tener en cuenta van a ser siempre los signos los signos, bueno, de hecho serían las propiedades de los signos, porque aquí estamos hablando que vamos a tomar en cuenta las propiedades de los signos. ¿Y cuáles son las propiedades de los signos? Aquello que decía que si son signos iguales se tienen que sumar, si son diferentes los tengo que restar y copiar el signo del mayor valor absoluto. Entonces mucho cuidado con eso. Cuando estamos hablando entonces de reducción de términos semejantes, siempre va a tener que llevarle a ese proceso. Por decirles algo, tengo aquí 3a más 5b más a. Lo primero que yo voy a hacer en una expresión parecida a esta es determinar quiénes son semejantes y quiénes no. Aquí puedo notar que el 3a con el a son semejantes porque tienen la misma letra, ambas son a, y las dos tienen exponente 1, entonces sí puedo. Aquí voy a aclarar de una vez, mucho ojo, que aunque parezcan iguales, suponiendo que fuera menos 3a a la 2 y aquí tengo a, ¿son semejantes? No. ¿Por qué? Porque las variables sí tienen iguales, o sea, sí es la misma letra A. Pero los exponentes sí son diferentes. Son diferentes porque en este caso aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Ya lo vimos que aunque no tenga nada, yo lo considero que ahí hay un 1. Entonces mucho cuidado con eso. Aunque tenga la misma letra, pero si no tiene el mismo exponente, entonces no son términos semejantes. Ahora sí, volvamos a nuestro ejemplo y si son semejantes porque tienen la misma letra, ambas son A y tienen el mismo exponente. Ahora voy a simplificar o reducir. Si tengo un 3 negativo y tengo un A positivo, ¿qué va a pasar? Se resta. A 3 le voy a quitar 1, me va a quedar 2. El mayor valor absoluto lo tiene el 3, por lo tanto va a ser menos 2A. ¿Qué va a pasar con este 5B? Como el 5B no tiene otro término semejante y yo no puedo sumarlo con el 2A, solamente se va a copiar. ¿Está bien? Ahora, otra cosa también que quiero que lo vayamos tomando en cuenta es que los coeficientes no siempre van a ser enteros. Por ejemplo, le puede decir un medio de b
menos 1/3 de C más 1/4 de B otra vez. Veamos acá. ¿Quiénes son semejantes? La B con la B y la C está solita. Entonces tengo que hacer siempre esta operación fraccionaria, que ya vimos cómo es que se trabaja. Y aquí tengo 1/2 más 1/4. Busco el MCM, como en este caso ya habíamos dicho que si uno contiene al otro, él es el MCM y el 4 contiene al 2, por lo tanto su MCM es 4. A 4 lo divido dentro de 2, es 2 por menos 1, me va a quedar menos 2, más 4 dentro de 4 es 1 por 1, 1. Signos diferentes se restan y va a quedar menos 1/4. Vengo a mi resultado, menos 1/4 de B. Y este C, como no tengo con quién, solamente se va a copiar 1/3 de C. Así es como los tenemos que trabajar. Otra cosa también que vamos a considerar y vamos a tomar en cuenta es que las dije variables o variables, por ejemplo, tengo ABC a la 2 y a la 3 más AB3C2. Miren, las mismas letras, sí, los mismos exponentes, 2 y 3, 3 y 2, son los mismos, pero aquí lo que quiero aclararles, porque suele pasar, es que solo nos dejamos llevar a, bueno, hay un 2 y un 3, aquí también hay un 3 y un 2, no hay problema. Pero tiene que estar, para que sean semejantes, tiene que estar el exponente con su variable en la misma posición. Por ejemplo, aquí hay un b a la 2, aquí tendría que estar b a la 2 también para hacer término semejante. Y si aquí hay c a la 3, también este tendría que ser c a la 3. Por lo tanto, no cumple con la condición, no es un término semejante. Y también consideremos que no necesariamente los exponentes tienen que ser número, porque si le dicen, tengo menos 3a elevado a la x, menos 5ab a elevado a la 2 y a la 3, menos a elevado a la x. Miren, ¿son semejantes? Sí, porque tiene la misma base y tiene el mismo exponente. En ambos casos son x. Y este no tiene nada que ver, pero estos sí, como los dos son negativos, se suman. A 3 le voy a sumar 1, me queda 4. 4a elevado a la x. Miren, ahí está. Y este, como no tiene ninguna relación, solamente se va a copiar. Entonces, aclaro de una vez que el exponente puede ser también una literal o incluso el exponente puede ser un término algebraico, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, también existe a elevado a la x más 1, puede haber un b elevado a la, qué sé yo, x al cuadrado menos 2, pero si tienen la misma base y el mismo exponente, por más raro que sea, son términos semejantes. Y para reducirlos, tengo que trabajar siempre con las propiedades. O sea, prácticamente si son signos iguales se van a sumar, son diferentes se van a restar. Eso es en sí el proceso de una reducción de términos semejantes. En el próximo video ya vamos a entrar de lleno a la suma y resta de expresiones algebraicas.